Hola Centro y Sudacalandia y periferias peninsulares. Soy Omar Beretta y esto es Puto el que lee, tu podcast más independiente y autogestivo en su sexta temporada, ciclón de eclecticismo y derivas varias. Esta noche, con la audacia que nos caracteriza, cruzamos el charco y nos vamos a Guinea Ecuatorial, uno de los dos países de África que tiene el castellano como lengua oficial, junto con la República Árabe Saharaui Democrática. Nos separa el Océano Atlántico, cargado de pesar y de sentimiento lúgubre, por haber sido testigo del mayor secuestro y tráfico de personas de la historia, que dio lugar a lo que llamamos la diáspora africana. Hoy vamos a hablar de lenguaje, de tradición oral, de migraciones necesarias para salvar la vida. Todo esto sin olvidar el mestizaje que el contacto con África y las Américas trajo a la lengua que hablamos, les ecuatoguineanes de aquel lado y les latinex de este. El funk, la milonga, la samba, hay una pelea transcontinental Mortal Kombat sobre la palabra tango y por favor los zombies, que de zombies también vamos a hablar esta noche, todas esas palabras nos vienen de la diáspora africana. Macondo, ese parque temático exotizante que inventó García Marketing para enamorar a los lectores españoles, todo eso, chicas, nos viene de la otra orilla. ¿Cuántos y cuántas fueron? ¿De dónde vinieron? Sus gramáticas y genealogías es algo que el poder colonial y sus muy criollos sucesores se ocuparon de hacer desaparecer. El gobierno de Brasil quemó todo el archivo histórico de la esclavitud, de 1500 a 1880, a los 2 años de ponerle fin. Lo que no se conoce se infiere, y lo que se oculta se adivina en las palabras con las que la diáspora preñó y mestizó para siempre la lengua que parece ser el común denominador tenue que une las dos orillas. Vamos a ver cuánto más une a los ecuatoguineanes con los sudacas. Para todo eso vamos a charlar hoy con Chris Adá. Hola Chris, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, gracias. Bueno, estoy bien. Muy contento de estar aquí. Chris Adá, nuestro protagonista de hoy, es un joven escritor ecuatoguineano, ganador de varios certámenes literarios. Comenzó a escribir a los 15 años. Inspirado por situaciones personales, tanto propias como de algunos de sus amigos, escribió Juntos antes que anochezca, una novela romántica y en parte biográfica. Recientemente participó del tercer encuentro de hispanistas África-España junto a otros autores ecuatoguineanos como Donato Ndongo, Remey Sipi y Trifonia Melibea Obono. Chris también es parte de la asociación Somos Parte del Mundo, que lucha por el reconocimiento y derechos del colectivo LGTBI. Bueno, estamos contentísimos de tenerte en el programa. El año pasado empezamos a incorporar algunas voces de la diáspora latina en España y esta es la primera vez que ponemos pie con un registro de las voces del otro lado del Océano Atlántico. Así que bienvenido, estamos acá inaugurando un nuevo capítulo. Bueno, y vamos a hablar principalmente de tu labor como escritor y de tu labor con la lengua, que es lo que nos une a los latinex con los ecuatoguineanes. Lo primero que nosotros leímos de la forma en la que te descubrimos, digamos, es que nuestro colega, productor y gran amigo Miguel Buendía nos acercó un cuento tuyo que fue incorporado a Cuentos en Red. Chicas, Cuentos en Red es un podcast que es una colección de relatos que armó la Red de Centros Culturales de España, todo esto coordinado por Miguel Buendía. Bueno, lo primero que escuchamos ahí fue una versión leída de un relato tuyo que se llama Infierno y que nos interesó muchísimo porque tiene muchos elementos del folclore y de la espiritualidad y cierta tensión que tiene el personaje principal entre cómo hacer para moverse entre la modernidad y estos otros valores ancestrales, que es algo muy sudaca, muy latinoamericano, por cierto. ¿Querés contarnos un poco cómo empezaste a escribir este cuento, cómo se te ocurrió y de dónde viene toda esta cuestión? Infierno, la verdad, me inspiré bastante en la tradición fan y creo que cuando yo estaba en la secundaria estudiando, hay demasiados elementos culturales, demasiados elementos que están relacionados con el chamanismo, con la brujería.
Y tú te sientes un poquito atrapado porque tus padres te obligan a ir a clase y aprender. En muchas ocasiones se entiende la ciencia como una cultura europea. Muchas veces me acuerdo que en mi poblado los abuelos trataban la ciencia como la brujería de los blancos. Cosas como cómo vuela el avión, cómo un barco, un objeto tan pesado puede flotar encima de... O sea, ellos entendían que era como la brujería de los blancos. Y en cierto sentido estaba también relacionado lo de el Kong, que es como una práctica tradicional, fan, en la que se atrapa a una persona, pero esa persona realmente no está muerta. Sí, de la familia le entierra y luego en la noche los responsables van a desenterrarle y en muchas ocasiones le mandan a otro pueblo o a otra zona para trabajar. La persona no puede hablar, pierde completamente su esencia y en muchas ocasiones sus recuerdos y solo se convierte como en un títere. Gabriel Untutumu, mi jefe, me lanzó una mirada partícipe y yo, como si de telepatía se tratase, intuyó que aquel caso es más que peligroso. Él es Fabrice Nguema, nuestra mejor opción. Me presenta con orgullo antes de lanzar los expedientes sobre la mesa. Tómate tu tiempo. Tras un corto periodo me parto de risa. ¿En serio? Sí. 24 cuerpos exhumados en diferentes noches. Las familias nunca encontraron los cuerpos. Incluso se está transformando en una verdadera historia de horror. El pueblecito de Haván se ha transformado en una tierra malévola. Se sienta y suspira mientras recoloca la corbata. Yo no creía en eso, pero en cierta forma creo que era como un elemento folclórico relacionado más lo que tiene que ver con el miedo a la esclavitud, el miedo, porque si centras en las historias que te cuentan, es prácticamente es privar a la persona de la libertad de quien realmente es y que esa persona trabaje para tu servicio hasta cuando tú lo decidas. Y realmente yo creo que como esa paranoia viene de eso, aunque no hayan habido estudios y sigue habiendo gente que cree que esto realmente existe, pero sí entiendes de dónde parte la leyenda del miedo ese a abandonar lo que eres tú, abandonar tu libertad y trabajar para otra persona. Y en cierta forma me pareció interesante que el protagonista se viera un poquito en medio entre lo que es lo que ha aprendido y realmente lo que son sus raíces. El olor a campo, las mujeres con las cestas cargadas, los hombres que adentraban en el bosque para cazar. Todo eso me era familiar, aunque crecí en Occidente. Descendimos del auto y el jefe de la patrulla nos mostró la casa donde nos alojaríamos. A unas millas de allí estaba una mujer atrajosa. Su rostro era pálido, cabellos despeinados y piel cubierto de carbón, recogiendo las desparramadas ropas aliadas a su alrededor. Miré al noreste y había una bacería. A unos pasos de ella estaba un anciano sentado sobre una superficie polvorosa, pidiendo limosna, y a su lado tenía un cartel que decía: Dios termina aquí. Las raíces tienen mucho que ver con ciertos tratamientos, con ciertos mitos, con ciertas cosas que aún se siguen practicando en Guinea, porque simplemente solo son mitos, historias ricas que deberían permanecer como parte de lo que somos nosotros, pero realmente solo eso. Cris, y lo que es interesante es que estas narrativas de las tradiciones ancestrales, pero reivindicadas por sus propios protagonistas, ¿no? O sea, no como objeto de estudio, sino como sujeto cultural. En Latinoamérica tenemos muchas tradiciones del folclore local y tenemos todo tipo de seres fantásticos que secuestran a los niños que no quieren dormir la siesta o que se portan mal y que se los llevan. Este que se secuestra a los niños es un hombre rubio, que es como que, bueno, se podría considerar que quizás en el pasado es alguien que ha venido con la colonia y se ha llevado a un niño, ¿no? Hay un interés por parte de las generaciones más jóvenes ecuatoguineanas de vivir con estas cuestiones de una manera moderna, es decir, de incorporarlas a sus vidas, aunque sea un poco mestizada también con esta espiritualidad de los blancos, como se puede llamar a la ciencia, o es algo que no está muy difundido.
Bueno, hablaré desde mi experiencia personal. En Guinea conozco a muchísima gente, a escritores, a cineastas, y la mayoría somos de la misma generación. Entonces, yo sí creo que sí, como un movimiento, sobre todo juvenil, donde queremos conservar ese tipo de mitos, ese tipo de leyendas, ya desde una perspectiva, creo que un poco más como de reivindicativa, porque lo que quise hacer en Infierno no era decir si la forma en la que estaban pensando la gente del pueblo era errónea y que el protagonista sí que tenía la razón porque había estudiado en Occidente y no, pero simplemente era plantear para el protagonista, plantear que esto, creciste con estas raíces, este es tu origen, estas son las creencias que tienes, pero esto es lo que has aprendido en Occidente. Entonces, ¿cómo tú compaginas eso? Te abrazas con una cultura y cuando vuelves a tu país de origen, con tu familia, con tu tatarabuelo, también tienes otro tipo de cultura. Entonces, ¿cuál escoges? ¿Cuál priorizas? Era un poquito lo que quise hacer con el protagonista. Estaba harto de tanta locura en un solo día, pero el sueño no duró. Volvimos a escuchar gritos y rezos a Dios. Eran unos curanderos que descendían del cementerio a toda velocidad. Senegua y yo nos adelantamos. El cuerpo había sido esfumado, pero lo que me llamó la atención fue que el ataúd estaba vacío y abierto sin cuerpo, pero el cuchillo seguía ahí. También hay otro problema que se nos presenta, por ejemplo, si preguntas a una persona el origen hay un ser misterioso, que también es conocido, mitológico también, lo llaman Mami Guará, es una sirena, pero en este sentido es una sirena completamente diferente, no es una sirena que canta, es una sirena que concede deseos solo para los hombres y no para las mujeres. Pero si preguntas a las personas cuál es el origen, de dónde procede, hay muy poca información. Yo estuve hablando con una persona senegalesa y me estaba contando que para ellos es una naga, que está muy relacionado con la mitología hindú, porque para ellos también tienen a una mujer súper bella, pero en vez de cola de serpiente, cola de pez, tiene una cola de serpiente. Vas encontrando similitudes y ese es el problema, que cuando preguntas es mucho más difícil. Y la expresión, el nombre en sí, que es originario del Pichi y obviamente procedería de Nigeria, pero no hay como escritos hechos o estudios acerca de ello. Y así también puedo contarte que hay muchísimas más mitologías en Guinea Ecuatorial. Como escritor, no solo puedo conformarme con lo que me han contado, y bueno, sí, si se trata de escritura creativa, sí, pero si ya lo vas a enfocar desde un punto de vista cultural, habrá personas que te van a preguntar, oye, mira, me interesa ese tema, pero ¿cómo es que eso surgió en Nanobón? Y si tú no tienes la información, no sabes qué decir. Claro, todo eso es de la misma manera que pasa en nuestros territorios, es muy tradición oral y de alguna manera es por eso que nos gusta tanto el podcast también, ¿no? Porque es como continuar con esta tradición oral y traerla del pasado y llevarla para adelante. Me canso de repetir esto y perdonen ahí la querida audiencia, pero hay un podcast fantástico que se llama Los Podcasts de la Oreja, que es el podcast de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños de Cuba, que tienen un episodio sobre nuevo cine latinoamericano y hablan de qué es cine colonizado y qué no es cine colonizado, ¿no? Y como ejemplos de cine no colonizado hablan, bueno, de Lucrecia Martel y también del director tailandés Apichatpong Weerasethakul, que es muy interesante porque creo que en la película con la que ganó la Palma de Oro, el tío Bumi recuerda sus vidas pasadas, están en una situación completamente normal, así del presente, y aparecen personajes del pasado que vienen a sentarse a la mesa con ellos, que es un sobrino muerto, un hijo muerto hace mucho tiempo y viene a hablarle de que ya pronto él va a ir también y luego se van, pero de una manera que tiene todo que ver con las tradiciones espirituales de la región, sin hacerlo como, no sé, un fantasma al estilo de Shakespeare, ¿no? Sino una presencia que no es humana, que convive con las personas humanas y que es parte de su realidad cotidiana de tanto en tanto. Y logra hacerlo de esa manera. Por eso nos gustó tanto tu cuento Infierno. Las personas que son víctimas del Uncón, habló después de un largo trayecto. Estábamos en una curandería. Tiene algo en común, Evu, hechizo llamáis en español. Sin esto, uno no puede ser atrapado en brujería.
Solo un brujo reconoce a otro brujo, y si no crees en ello, esta no sufrirá efecto. Pero ahora tienes que creer, porque viajarás en el mundo de los muertos en busca de respuestas. Senté pues en el medio de ellos. Eran 4 hombres, una mujer incluida. Preparaban unas hierbas las cuales desconocía, pero un nombre se me clavó en mente: Iboga. Bueno, y acá por la cucaracha me están pasando que dentro de ese mismo podcast hay un cuento más que nos viene de Malabo, que se llama En el agua, de Jorge Abesondong, que trata sobre esta sirena de lo que nos estaba hablando Chris. Así que, chicas, corriendo a escuchar eso también. Dentro de la teoría decolonial se habla mucho de, bueno, pero ¿qué hacemos? No podemos volver el tiempo atrás, ojalá pudiéramos, ¿no? Pero que quizá lo más importante que tiene que ver es el conocimiento de que nuestras mentes están colonizadas, que estamos colonizados. Entonces, bueno, operar para tratar de mover y, bueno, pensar esta epistemología de dónde me viene, estos parámetros para enseñanza o para aprendizaje de dónde me vienen y son los que me convienen o son los que son los más adecuados para entender esta situación. En este sentido, nos interesa mucho abrazar y profundizar en estas cuestiones como la que nos estás contando vos, de las tradiciones ancestrales y también el contenido metafórico de muchas de esas formas, ¿no? Que pueden tener que ver, como vos bien decías hace un momento, con la esclavitud, también con la obsesión con lo prohibido, ¿no? A veces hay cuentos como de represión que tienen que ver con la sexualidad. Hace poco hicimos un podcast con una gran amiga de la casa, que es la activista travesti peruana Sandra, también llamada Polilla. El título del podcast es el episodio 96, se llama La Pacha es Traca. Básicamente eso quiere decir la Pachamama es trans. La Pachamama es esta deidad total de la mayoría de las tradiciones de estos territorios, que viene a significar algo así como la madre tierra, ¿no? Sandra, en su trabajo de investigación que está haciendo, hace una reivindicación de todas las disidencias sexuales que existían antes de la colonia. ¿Por qué? Porque en nuestros territorios es fácil decir que todas las formas de disidencia, desde el anarquismo hasta el colectivo LGBT, son cosas que vienen de Europa. Y este trabajo que hace Sandra en el episodio 96 reivindica todos los términos que existen en las lenguas andinas para referirse a las disidencias. Habla de tracas, machonas, chitos, carihuarmis, enchaquirados, chocoyos, quehuas, todo tipo de ancestras disidentes que ya existían antes de reducirnos a la sigla anglosajona LGBT, que tampoco es nuestra, ¿no? Es algo que nos viene de afuera. Mi pregunta es, ¿en Guinea Ecuatorial pasa eso también? Es decir, ¿hay formas ancestrales de vida, como puede haber sido las disidencias sexuales, que con la llegada de la colonia y de la iglesia se intentaron suprimir? ¿Tenemos que ir a buscar formas de disidencia que son anteriores a la colonia? ¿Ese es un trabajo que se puede hacer? Sí que yo creo que es un trabajo que se podría hacer, pero eso sí, tanto la sociedad como el Estado lo permiten. Como tú estabas diciendo, que lo hemos simplificado, por ejemplo, con las siglas LGTBQ+, diciendo, ay, no, es algo que viene de Occidente, pero realmente no viene de Occidente. Por ejemplo, las veces que mi madre se ha permitido ser honesta conmigo, me decía que cuando era pequeña había una persona en el poblado que la gente la consideraba como una mujer y entonces no se le llamaba gay en ese momento, se le llamaba femina, en femina. Entonces, ¿qué significa un femina? Es una persona en cierto sentido afeminada, realmente puedo decir que gay, porque mi madre decía que la persona del poblado tuvo que como que apartarse de él porque tenía costumbres que no eran naturales. Y obviamente si relacionan las cosas, era una persona gay. Esa persona no había tenido ningún contacto con ninguna persona blanca. Entonces no se podía utilizar la expresión de, ay, no, son costumbres de blancos, es cultura de blancos. Pero ¿qué pasa? Que Guinea se moderniza, el mundo se globaliza, la gente comienza a viajar, hay tele, hay canales, se comienza a ver cosas. Entonces se usa eso como para decir, mira, esto no es propio de aquí. Pero si realmente preguntas, porque eso en Somos Parte del Mundo, con Melibea hicimos ese estudio y preguntamos, por ejemplo, en la etnia Mdowe, preguntamos si había una forma de referirse a las personas, tanto gay como lesbianas. Y sí había, porque, a ver, me dijeron que era como Gemumu y en Farambo
Ruli también me dijo que en Farambo había también una forma de referirse a las personas que era como algo como pacajol, algo, o sea, no, es que no sé hablar mucho del Farambo, pero sí que había nombres que ya existían. Entonces, y nuestra pregunta en ese momento era, si ya existían personas LGTBQ+, ¿por qué ahora nuestros propios paisanos les cuesta admitirlo? Ahora que realmente hay personas gays, lesbianas, trans, que están reivindicando y diciendo, oye, mira, esto no es una moda, no es una herencia blanca como muchos creen, sino esto ya existía desde hace tiempo. Que se mantuviese en silencio o que se hiciese la vista gorda o que no hayan historias contadas, no significa que no existiese. Pero eso es muy difícil porque en muchas ocasiones la misma sociedad, la gente no lo quiere asumir, porque asumirlo implicaría dejar a un lado el discurso de esto es de blancos, esto es de Europa, no somos europeos, y asumir que realmente ya han habido personas LGTBQ+ en Guinea, en la tribu, toda la vida. Qué bueno saber eso. A nosotros nos pasa de este lado, especialmente con más dureza en la zona del Caribe, que fueron colonias británicas, porque ellos heredaron las leyes de sodomía británicas, especialmente Jamaica. Después se independizaron y después Inglaterra cambió sus leyes, pero no le fue a tocar la puerta a decirle, hey, Jamaica, ¿se acuerdan esa ley horrible que les dejamos? Bueno, miren, nosotros la cambiamos. En algunas partes, sobre todo en la región andina, se habla especialmente de las personas trans, o se los llama de dos sexos o de dos espíritus, los llaman en América del Norte, que eran custodios de las ceremonias ancestrales. ¿Hay alguna similitud que vos conozcas en África Occidental que haya ancestralmente que a las personas trans o esta persona muy afeminada, como en el poblado que contaba tu mamá, tengan alguna vinculación que tiene que ver con el mundo del encanto o el mundo de la espiritualidad? Bueno, voy a hacer antes un pequeño paréntesis a lo que has dicho y en cierta forma sí tienes razón, porque lo mismo nos ha pasado lo mismo pasó a Guinea con España. O sea, que Guinea heredaron las leyes franquistas españolas, pero España se ha modernizado, han cambiado esas leyes, pero tampoco vinieron a tocar a Guinea. Entonces nosotros continuamos aún con las leyes franquistas. Y en cuanto a lo que acabas de decir, sí que hay. No voy a enfocarme en otros países, pero sí que en Guinea sí que hay. ¿Por qué? Porque yo he estado, justamente antes de comenzar a escribir el cuento Infierno, hice como una pequeña investigación con lo relacionado a la planta de boga. Comencé a reunirme con gente que era curandera y, bueno, por curiosidad, y ellos me invitaron en sus templos. Y vas a ver que muchas de esas personas en sus templos, cuando están haciendo ceremonias, la mayor parte de personas son hombres, pero cuando supuestamente le posee un espíritu, se vuelve afeminado. Pero entre la gente ahí lo ve normal. Entonces empieza a bailar, habla como una mujer, se comporta como una mujer. En la mayor parte de las veces, las personas que participan en esas ceremonias son personas realmente afeminadas. Y viceversa, si vas a encontrar a una que es una mujer, te dirá que tiene como 7 espíritus varoniles en el cuerpo. Cuando consumen el eboga, es como que empieza a salir el lado masculino que tiene la persona. Y también hay una creencia en Guinea que eso pasa sobre todo con las personas trans. También en cierta parte con los gays también, pero sí he oído más con las personas trans porque son la gente que realmente se abre y puede contar sus experiencias. Los gays son un poco más reservados, pero sí se cree que si una persona, entre comillas, heterosexual, pero muchos creen que acostarse con una persona gay, pero no un gay varonil, sino un gay afeminado, eso te proporciona suerte. Y también con una mujer trans, eso te proporciona suerte. Porque yo he conocido a varios amigos gay que me dicen que están en una relación con un hombre casado, pero el hombre casado les paga la casa y todos los gastos. Y digo, ¿cómo es eso posible? Y me dice, no, porque él cree que yo le doy suerte en el trabajo, en todo lo que quiere hacer, en su carrera. Y bueno, mientras tanto que lo crea y que me pague la casa y mis caprichos, no tengo ningún problema. Eso es sensacional porque en Indonesia, especialmente en la isla de Java, hay una creencia similar y hay una película que después la vamos a colgar, chicas, en las redes para que la vean porque creo que está libre, que es la historia de
un boxeador que además es sicario, me parece, y bueno, que está enamorado de un chico, y él justifica frente a su novia, el boxeador, ¿no? Frente a su novia y frente a sus amigos, que solo lo hace para que le traiga suerte en los campeonatos, pero en realidad él se está aprovechando de esto porque tiene sentimientos por esta persona, ¿no? Wow, esto es fantástico. Y contanos un poco más de la ceremonia. ¿Qué aprendiste haciendo esta investigación para Tu Cuento Infierno con la ceremonia de Iboga? ¿Esto es para un viaje de conocimiento? ¿Es a través de chamanes? ¿De qué va esta historia de la planta? Me dijeron que originaria, o sea, que la planta se originó porque hace muchísimo tiempo, no sé cuánto, lo descubrió una mujer. Fue como que la mujer vio a un ser sobrenatural en mitad del bosque, porque normalmente en la cultura fan las mujeres son las que van a la finca para traer alimentos y los hombres van de casa normalmente. Y la mujer en sus días rutinarios de irse a la finca encontró a un ser sobrenatural y que la mostró la planta. Y ella consumió esa planta, entonces hizo como un viaje astral donde se descubrió a sí misma y también como, entre comillas, conocimiento medicinal y todo lo demás. Y entonces la mujer comenzó a anunciar a otras mujeres que fuesen. Y era como un rito. Creo que de ahí sale como las reuniones que tienen, como los templos, porque tienen como 2 días a la semana donde se reúnen todos ellos en un templo y ahí no aceptan ni fotos, ni a periodistas, ni nada, es algo como de muy privado. Y se reúnen ahí y empiezan de bailar. Se volvió una costumbre hasta cierto punto que para los hombres les empezó a parecer raro que porque en pleno día los hijos estaban solos y las mujeres no estaban, no había mujeres por ningún lado. Entonces, por curiosidad, fueron a mirar y así es como ellos también les muestran el secreto, por así decirlo. ¿Y qué pasa entonces? Que como la mujer está porque se considera que ella al estar más cercana a lo que es el proceso del parto, está más conectada con la naturaleza. Y a los hombres se les tenía que decir, oye, mira, porque muchos de esos hombres en la ceremonia me decían que como su rito de iniciación, el primer espíritu que tú coges es como un rito de iniciación. Si eres un hombre, tiene que ser un espíritu de una mujer. Te puede entrar un espíritu de un hombre, pero normalmente de las 5 o 6 personas que estuve charlando con ellos, me decían, si eres un hombre, tu primer rito de iniciación tiene que ser un espíritu de una mujer. Les ves ahí, empiezan a bailar y cuando les pregunté, bueno, ¿tú has probado Boga, qué tal? Y me dicen como que es una especie de viaje astral, te sientes como si estás en 2 lugares al mismo tiempo y en ese viaje puedes ver como toda tu vida pasar en un segundo frente a tus ojos. He visto gente ahí que trae a sus hijos, que sus hijos están enfermos y es como que van a buscar como la solución al otro lado. Incluso hay personas que si están en paro, van y lo consumen, que van a buscar como la suerte, la respuesta a tus preguntas o la solución a tus problemas. Esa es la forma en la que te podría resumir. O sea que podríamos decir que la práctica sería no consumir Iboga en forma recreativa, sino con un propósito. Yo considero que es una especie de droga, aunque todavía no sé por qué no se ha hecho estudios acerca de ello para concienciar, no sé, porque también creo que hay gente de alta sociedad que también lo consume. Entonces, por eso vas a ver que muchísimos de esos templos están protegidos. No vas a ver ni un periodista ahí, no se permite grabar nada, porque hay muchísima gente que ostenta grandes cargos que realmente creen eso. Entonces, ellos también consumen. Y ellos me dijeron que solo es en la ceremonia. Cuando están teniendo la ceremonia es cuando lo consumen. Cuando estás comenzando o quieres probarlo por primera vez, hay como una serie de pautas que tú tienes que seguir. Porque ellos entienden que si tú no sigues esa serie de pautas, como que los dioses o algo por el estilo, no vas a volver vivo. Entonces yo les pregunté si ya han habido muertes así. Me dijeron que a veces, muy pocas veces, pero me dijeron que a veces sí. Y después, ¿qué pasó? Se llamó a la policía, a la ambulancia, cómo se trató el caso, porque es curioso, porque si fallece la persona, ¿de quién es la culpa? ¿Es por negligencia? Pero me dijeron, no, vinieron su familia, le cogieron y le fueron a enterrar. Entonces, si de por medio no hubo justicia, no hubo ni una especie de investigación, es porque realmente estáis protegidos por el sistema.
Es fascinante, o sea que hay un protocolo de consumo que no es, parece que no es una planta para tomársela así a la ligera, y es lo mismo que enfrentamos con la ayahuasca en América Latina, que claro, es una tradición muy antigua, ancestral, que no se toma así en un café, se toma en una ceremonia, idealmente siempre donde la planta crece, ¿no? Bueno, se nos va volando el tiempo, pero queríamos hablar también de tu libro, de la novela que publicaste en 2018, ya hace bastante tiempo. Trae una introducción de Trifonia Melibea Obono. Nos hizo mucho, resonó mucho con todo lo que tratamos en este podcast, en la introducción que hace, cuando habla de la patria, ¿no? Es decir, todo lo que la gente sufre por culpa de la patria, todo lo que destruye vidas humanas, dice, destroza las vidas de las personas LGBT, maltrata a las mujeres. Ahí en la introducción dice, es un San Benito nacional. En este podcast hemos leído bastante la obra del filósofo franco-camerunés Achille Mbembe, y él habla bastante del riesgo de no pensarse en comunidad y de no pensarse como definido por la diferencia. La diferencia me hace ser quien yo soy, la diferencia no me pone en riesgo, ¿no? Si yo fuera la única persona de la Tierra, no sería ni hombre, ni mujer, ni heterosexual, ni nada, nada, sería la única persona de la Tierra. Al haber más personas, el mundo se vuelve más rico, se vuelve más interesante. La diferencia me va convirtiendo en sujeto de frontera, pero parece que va todo al revés, ¿no? ¿Cómo es un poco el contexto en el que te decidiste a escribir esta novela en Guinea Ecuatorial? Tuve que pasar por dos procesos, porque yo realmente cuando escribí Juntos antes que anochezca, fue como para, creo que como una especie de terapia para mí, porque en ese momento no me imaginaba que se iba a publicar, solo tenía en mente escribir una novela en la que el protagonista pasase por cosas que habían pasado personas que yo conocía y como que nadie oía su voz, nadie escuchaba sus historias. Entonces yo empecé a escribirlo y cuando conozco a Melibea, por así Melibea me dice, oye, mira, me han dicho que tú escribes y bueno, se lo presenté y le encantó y me dijo que se había pensado en publicarlo. En ese momento no, porque sabía también lo que implicaría. Y también muchas de las veces pasa y sigue pasando, desgraciadamente, en mi país, que las personas gays o lesbianas, no voy a decir transexuales porque los transexuales prácticamente no pueden ocultarse, no hay forma, no hay forma, les delata la apariencia. Pero las personas gay cis y las lesbianas cis, cuando tienen un nivel económico, cuando realmente lo pasan bien, tienen un trabajo, una casa, muchas no se mojan por el resto de personas que hay detrás. Entonces, llegaba un momento donde yo tenía amigos que también se identificaban como gays, pero al estar en un estatus económico bueno, decían, oye, mira, primero haz como nosotros, sigue las normas, sigue el rollo, estudia, te mantén contentos a tus padres, a la sociedad, y como en su momento, cuando tú ya trabajes, te vas de vacaciones a España o a Camerún, haces tu doble vida y luego vuelves a encontrar a tu esposa e hijos. Pero no, eso no me identificaba, no me identificaba con ello. El impacto fue bastante grande porque, a ver, los canales nacionales no pude presentar el libro. En la radio nacional me invitaron, pero también prácticamente no hablaron del libro, hablaron solo del título, un poco de la sinopsis y de lo importante que eran que haya escritores guineanos. Pero yo estaba ahí como que estoy aquí para presentar mi novela. En cierta forma también les entendí, porque obviamente están ahí también y defienden su trabajo. Y fue muy complicado. Solo se pudo, sí, presentar en los centros culturales de Bata y de Malabo. En ecuatoguineano, solo porque se les caía la cara de vergüenza, porque era como decir, como un escritor ecuatoguineano va a hacer la presentación de su libro en un centro cultural español y nosotros hicimos la presentación del libro ahí, pero ya tras la presentación del libro está como que la última vez que fui
a la bibliotecaria ahí, estuve todo el rato buscando la novela, porque ellos compraron 4 ejemplares para la biblioteca y por si alguien quiere venir a leer y tal, pero estuve todo el rato buscándolo en la sección de escritores ecuatorianos y yo no lo veía. Le pregunté a un compañero, pero si no veo ninguna novela mía aquí. Entonces, Daniel me dice, no, 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 es que hay un ejemplar ahí. Y el ejemplar estaba como en un armario sellado con un candado, con otros libros. Entonces dije, esta es la categoría de los prohibidos, porque si está sellado con un candado, nadie puede leerlo. Perdón, y además la violencia de alguien que quizás tiene la curiosidad, pero no se anima mucho a pedirlo, entonces si lo encuentra en el estante, lo agarra y lo lee. Pero tener que ir a buscar al que tiene la llave del candado para que le abran la caja, para que es como ponerse un sombrero de gay así tipo enorme, ¿no? Así que es una violencia terrible. Pero algo que me interesa señalar en tu novela es lo comunitario, porque un poco con lo que hablábamos antes también de una novela no colonizada, ¿no? Porque está muy claro el odio que ejerce contra el protagonista el Estado, la familia, la iglesia, la policía, pero sin embargo hay una solidaridad desinteresada, porque no lo hacen a cambio de dinero ni nada, y hasta te diría amorosa del pueblo, ¿no? De la gente, de las chozas, del bosque, que le dan una manta, le dan una ropa, le dan remedio tradicional. Eso es así, es decir, es más en los estamentos del control y del disciplinamiento que está esta cuestión de la homofobia y no tanto en el pueblo o cómo es. En torno al viaje del protagonista, hay 2 personas que le ayudan desinteresadamente. Y incluso en el libro ni conoce su nombre ni nada. Sí que en Guinea sí que hay personas que sí están dispuestas a ayudar, que hay personas que están dispuestas a apartar esos prejuicios de un lado. Y en cuanto a los pueblos, el problema viene a ser que yo hablaría desde la experiencia de un pueblo FAM, porque también están los pueblos bubis, también están los pueblos novoneses, Ndowe, entonces no tengo como para decir, no tengo toda la mirada panorámica, pero sí, en algunos pueblos fan yo estaba como son más de comunidad. Yo he conocido a gente que han vivido en pueblos fan y que todo el pueblo sabía, sí que eso son excepciones, pero todo el pueblo sabía que esa persona era así, e incluso se ha llegado a adaptar de tal forma que a ninguna persona ya no le interesa. Pero sí sigues viendo, como por así decirlo, detalles. Como por ejemplo, cuando la gente está en la casa de la palabra, los hombres están en la casa de la palabra, le recomiendan a él que vaya a la cocina, porque ellos te entienden en ese sentido que es una mujer, no es un hombre, pero o sea, es todo contradictorio, porque una persona gay no es una mujer. Es como que, bueno, tú has decidido ser una mujer, has decidido ser de sexo inferior, porque también ahí juega mucho lo que tiene que ver el machismo. De un sexo inferior, entonces te vamos a tratar como una mujer y donde estamos, los hombres estamos sentados en la casa de la palabra hablando de temas importantes, de decisiones importantes para el poblado, tú prepara la comida con el resto de mujeres o haz las tareas típicas del resto de mujeres. Y en cuanto a lo que tiene que ver en la capital, en las ciudades, sí que hay un cierto apoyo. Del colectivo siempre hay, pero si salimos un poco del colectivo, sí que hay apoyo, sobre todo para familias o hermanos o hermanas que han tenido un familiar gay o lesbiana, que han tenido, sí que suele haber apoyo, en ocasiones suele haber apoyo, pero también hay como yo lo suelo llamar, el apoyo interesado por querer ser cool, por querer ser progre, que está de moda, donde vas a encontrar a mucha gente, porque eso me pasó después de la publicación del libro, y había como muchas personas guineanas que me decían, yo no sabía que esto pasaba aquí, yo no sabía que en Guinea habían personas homosexuales, digo, pero si tú les tienes, Malabo es pequeñito. Entre Malabo nos conocemos y que tú me digas que tú no sabías que esto pasaba, tú no sabías que habían personas gay, porque en la presentación del libro en español, muchas personas del colectivo vinieron para apoyarme. Entonces había personas heterosexuales que les veías apoyando, pero es el tipo de apoyo que yo te apoyo siempre y cuando que el tema no me salpique o siempre y cuando que yo no tenga un hijo o una hija gay.
porque a la mínima que notas o te enteras de que él o ella tiene un primo o un familiar gay, automáticamente todo ese apoyo cambia y te muestra su verdadero rostro. Por eso es tan importante la educación sexual integral con perspectiva de género en las escuelas, porque al fin y al cabo, como sabemos, lo que no se nombra no existe, ¿no? Así que esa es otra de las formas de hacernos desaparecer, no darnos nombres o no darnos nombres que nos individualicen y que nos del cual poder agarrarnos. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero hay algo, esto alerta spoiler, pero el protagonista del libro, como forma de poder hacer su vida, considera irse del país. Y entonces hay una línea que dice: mi cuerpo estaba en Madrid, pero mi corazón en Guinea. Es interesante porque nos vamos de un problema al otro, ¿no? Es como, bueno, salimos de una situación en la que la vida está en peligro, nunca vamos a poder hacer la vida que queremos, no vamos a tener ningún reconocimiento legal, ni derechos, ni nada. Pero comienza el duelo de la identidad, comienza un nuevo duelo que es el de integrar la diáspora, un nuevo duelo que es el de la incomprensión por la diferencia. Vos habitualmente pasás tiempo fuera de Guinea. ¿Cómo sentís que te forma tu identidad cuando estás afuera de tu país? Es complicado, la verdad. Es como que hay otro Chris, no me siento yo del todo. Siempre hay como una parte que se queda en Guinea. Yo que la primera vez que llegué, por ejemplo, cuando estuvimos en Las Palmas, en la Casa África, llegué y hubo un tiempo donde realmente sentí que no me conocía porque había pasado muchísimo tiempo en Guinea comportándome de cierta forma, siguiendo con la lucha LGTBQ+, escribiendo y también a veces evitando conversaciones un poco delicadas con mi padre que tengan que ver con mi sexualidad. Y también de vez en cuando te llaman, te dicen, no, han encarcelado a tal persona. O sea, es como que toda tu personalidad se define en torno a eso. Y cuando llegué aquí era como que, bueno, vale, ahora no me tendrán que llamar que tal persona ya está en la comisaría y tenemos que ir 2 o 3 personas, porque si vas una persona, los policías van a pensar que tú eres su novio y corres el riesgo de que también acabes tras las rejas. Ahora no tengo que preocuparme por eso, no tengo que preocuparme por lo otro. Y después paras y me digo a mí mismo, tampoco ni por la escritura, a ver, porque la escritura es una profesión, pero ahora, ¿quién realmente soy? Si aíslo lo que tiene que ver la lucha, el activismo y aparto la escritura como persona, que es quién realmente soy. Entonces yo creo que no podría responderte porque yo también aún lo estoy descubriendo. Es hermoso lo que nos contestaste. Para muchos de nosotros, el activismo es lo que define nuestra vida, quizá lo más importante. Y cuando las cosas se ponen mejor en un lugar, se empiezan a poner feas en otro lugar. Y bueno, es una batalla que hay que darla en muchos frentes y en todo el tiempo. Dicen que Goethe decía: el que tiene arte tiene religión, quien no tiene arte tenga religión, ¿no? Como una especie de consuelo. Bueno, yo creo que los que tenemos esta llamita dentro de luchar por los derechos nuestros y de los demás, es como que hay algo que es mucho más importante que nosotros y que nos conecta con el sentido de lo comunitario, que es realmente por lo que vale la pena vivir. Muchísimas gracias, Cris. Chicas, les vamos a colgar de todas las redes el link para que compren, apoyando a los escritores ecuatoguineanos, la novela de Cris, y para que escuchen el cuento Infierno que está en el podcast que les mencionamos. Así que van a poder seguirlo directamente por todos lados y en todas las redes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Bueno, simplemente dar gracias, que ha sido un honor estar aquí, la verdad. Esto fue Puto el que lee, tu podcast independiente y autogestivo. Conduce Omar Beretta. Producción Miguel Buendía. La cortina musical es el tema Zona Roja de Mnesis. Seguinos en Facebook y Twitter, Puto el que lee 108. Y en Instagram, Censurado 108. Para todo el mundo, educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.